tenemos que hablar de todo lo que está ocurriendo con la Fórmula 1 en España. Esta misma mañana ha salido información acerca del futuro de las retransmisiones de Fórmula 1 y os lo vamos a contar todo porque creo que hay cierta gente que la está contando mal, así que os vamos a aclarar todo lo que va a ocurrir en el futuro de la Fórmula 1 aquí en España. ¿Dónde vas a poder ver la Fórmula 1 en 2024? Pues todavía no es seguro, todavía no hay nadie que haya comprado los derechos. Únicamente os recuerdo que Movistar y DAZN, que son los que tienen los derechos en conjunto hasta 2023, hasta este año, concluye su contrato. Entonces están peleando para ese contrato en 2024. ¿Dónde se van a ver? Pues la información que ha salido esta misma mañana es que DAZN quiere los derechos en exclusiva, que sean ellos en exclusiva los que emitan la Fórmula 1, pero esto se está diciendo que entonces no se podría ver en Movistar, sí se va a poder seguir viendo en Movistar, las informaciones que hay indican que sí que se podría llegar a ver, el único cambio es que los derechos son en exclusiva en DAZN y quizá algunas de las caras que tenemos ahora mismo en las retransmisiones de Fórmula 1 no las tendríamos a partir del próximo año debido a que a lo mejor tienen el contrato con Movistar actualmente, ahora mismo como son los dos quienes tienen los derechos pueden compaginarse teniendo contratados de Movistar y contratados de DAZN, pero si pasan a ser en exclusiva en DAZN, por mucho que se viera en Movistar, la gente de Movistar no estaría en las retransmisiones de DAZN. Por lo tanto, ese es el único cambio que tendríamos, que veríamos algunas caras menos muy posiblemente, pero la Fórmula 1, tranquilidad, que lo más posible es que en 2024 se siga viendo tanto en DAZN, en su aplicación, como si estás contratando en Movistar. Esto es lo que queríamos comentar y lo quería aclarar porque esta misma mañana ha habido mucho revuelo sobre ello y mucha gente hablando sobre dónde se va a ver la Fórmula 1, dónde voy a poder verlo, porque hay gente que ha estado comentando que no se vería en Movistar y hay mucha gente que tiene contratada Movistar y ve la Fórmula 1 y no podrían verlo, pues esto no sería así. Ahora mismo, lo que pasa, la información que ha habido, la información que es real, es que DAZN quiere los derechos en exclusiva, algo que ahora mismo no tienen. Ahora mismo tienen los derechos compartidos junto a Movistar hasta esta misma temporada y no quieren compartirlos más. El acuerdo entre ambas compañías está ahora mismo entre DAZN y Movistar, acaba este año y, aunque el director de deportes de Movistar Plus había dicho hace pocos meses que por eso se dio casi por hecho que iban a volver a compartir estos derechos, pero hace pocos meses dijo que estaban en conversaciones para continuar porque estamos encantados con el producto que tienen. Parece ser que pese a estas informaciones, DAZN, su intención es tener los derechos en esa exclusividad, tenerlos para ellos mismos. Pero, como os digo, se va a seguir viendo en Movistar. DAZN, pese a tener los derechos en exclusivo, estaría interesado en que se siga viendo en Movistar. Muy similar el acuerdo que tendrían a partir de ahora con, como ocurre con, si sois de España lo sabréis, que DAZN tiene la mitad de los derechos de la liga. Bueno, no son exactamente la mitad, son 5 partidos por jornada, aunque hay jornadas en las que son completas de Movistar. Si sois de España y veis fútbol lo sabréis más o menos, pero bueno, si no son 5 partidos, como digo, por jornada, pero esos 5 partidos también se ven en Movistar. A DAZN le interesa que su contenido también se vea mediante el canal que tienen en Movistar Plus. Entonces, lo que pasa, el único cambio que habría aquí es que DAZN tendría esos derechos en exclusiva. No quieren compartirlos conjuntamente y no compartirían ni instalaciones ni personal. ¿Por qué esto es importante? Las instalaciones que usa ahora mismo DAZN Fórmula 1 son las que usaban cuando estaba en Movistar Fórmula 1, que estuvieron varios años siendo únicamente Movistar, ¿no? Pues son esas mismas instalaciones. Y si tú te fijas, el plató, por ejemplo, del previo, del post de las carreras, si tú te fijas, únicamente cambia un poco los colores para que parezca algo distinto, pero es el mismo plató que usaban cuando estaban en Movistar, como digo, cuando únicamente se emitía en Movistar, y es el mismo que usan en Vamos sobre Ruedas. ¿Qué es Vamos sobre Ruedas? Es el programa que hacen los lunes o los martes, si no recuerdo mal, en Movistar, que lo hace Antonio Lobato hablando sobre Fórmula 1. Y es el mismo plató, es que ese es el plató que tiene Movistar. Y si tú te fijas y ves otros canales de Movistar, ves algún programa que yo me los he visto algunos de Movistar, post de los domingos de la liga y demás, esos mismos platos son
exactamente los mismos porque son los platós de Movistar y son los que usa ahora mismo DAZN. La cabina de retransmisión, si tú te ves ahora las imágenes de dónde narra Lobato y de dónde narraba en 2019, en 2018, son las mismas cabinas de narración, porque es que es la misma, porque usan las instalaciones ahora mismo de Movistar en este acuerdo conjunto que tienen ahora mismo con la Fórmula 1. Eso cambiaría. Un cambio, la verdad que insignificante, quiero decirte, es un cambio de platós, es un cambio de no sé qué. El cambio más importante, el cambio de caras, el cambio de personas, el cambio de personal. Hay cierta gente que está contratada de DAZN, pero la gente de DAZN no es Lobato, no es Noemí de Miguel, no es Toni Cucurella y no es Pedro de la Rosa, que son las personas, las caras visibles de la Fórmula 1 los sábados y los domingos, porque Toni y Pedro de la Rosa no están el viernes, pero bueno, es lo que os digo. Estos son las caras visibles, ¿no?, de DAZN Fórmula 1, de las retransmisiones de DAZN. Noemí de Miguel no está en las retransmisiones, está en el previo y en el post, es la presentadora ahora mismo. Esa gente, muchos de ellos, no se sabe con exactitud quiénes tienen el contrato de uno o de otro, pero muchos de ellos están contratados por Movistar. Esta gente estaba contratada, estos periodistas estaban contratados ya en Movistar antes de que tuvieran este acuerdo entre DAZN. Noemí de Miguel presenta otros programas en Movistar. ¿Qué es lo que pasa? Si hay este cambio y DAZN tiene los derechos en exclusiva, DAZN pone a su gente, DAZN pone a la gente que quiera. ¿Podríamos no tener ningún cambio? Podría llegar a ser. Lobato no lo vamos a perder en la Fórmula 1, ya os lo digo yo, a Lobato lo vamos a seguir viendo. O sea, se me haría muy raro que DAZN comprase los derechos y no convenciera a Lobato para seguir, por supuesto. Pero hay alguna cara que a lo mejor vemos cambiar, como es por ejemplo la propia Noemí. Es posible porque tiene contrato con Movistar. Es lo que os comento, presenta otros programas de fútbol también los llega a presentar. Es posible que Noemí no estuviera si hay este cambio. Quizás se llegue a algún acuerdo. No se sabe, pero la información que hay es que ese cambio de personal lo habría y podríamos ver quizá caras nuevas, caras distintas. Os pongo otro ejemplo. Víctor Abad está en DAZN. Está en DAZN. Importante ese recalco. Él sí es de DAZN y en alguna ocasión le hemos visto narrar en categorías inferiores, en Fórmula 2 o en los test de pretemporada estuvo allí. Pues a lo mejor vemos más a Víctor Abad, quién sabe, pero perdemos a mucha gente también de Movistar en ese sentido. Así que ese es el futuro que espera la Fórmula 1, esta es la información que hay por ahora. DAZN, y esta es la información que se comenta, quiero decir, DAZN quiere esos derechos en exclusiva, pero quizá no lo consiguen, quizá necesitan de Movistar aún así para conseguir esos derechos. No se sabe esa información exacta 100% de qué es lo que va a pasar, pero eso es lo que se ha comentado todo esta mañana. Sobre todo además se ha acelerado todo este proceso, todo un poco, el hecho de DAZN querer esos derechos y demás, os lo recuerdo que lo tratamos en el canal por la oferta que ha habido de Apple de los derechos de la Fórmula 1. Una oferta que si lo consiguen, que vamos, lo van a conseguir porque eran 20.000 millones de dólares que la Fórmula 1 con todo las ganancias que tuvieron de circuitos, retransmisiones y demás, el año pasado ganaron 15.000 millones y Apple solo para las retransmisiones ofrece 20.000 millones. Obviamente yo creo que se los van a acabar llevando si de verdad la oferta está ahí y quieren esos derechos. Pasa porque Apple acabe teniendo los derechos en todos los países. O sea, se emita en Apple en todos los países cuando concluyan los contratos actuales. Entonces hay esa aceleración ahora de DAZN queriendo además esos derechos en exclusiva para tener esa prioridad quizá más adelante para, pues a ver, si se llega a hacer esa oferta de Apple, ellos ya tienen los derechos. Y eso es por lo que ahora mismo esta información está acelerándose todo un poco, que además es que el próximo año pues no hay contrato, no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero esta es la información que hay. Habiendo llegado hasta este punto, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo. Dale un like y suscríbete si te ha gustado porque apoyarás muchísimo el canal. Sobre todo dale un like para posicionar mejor el canal si te ha gustado y crees que merece la pena. También te recuerdo que tenemos activa la suscripción por miembros por si quieres apoyarlo de una forma mayor aún. Y habiendo dicho todo esto, esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente, que seguiremos hablando de Fórmula 1.